tienen una relación directa. A mayor frecuencia, mayor absorción habrá de estos dos elementos. Hay más curvas, pero quería mostrarles esta que está en la norma P676 y que se ha hecho para unas ciertas características. El gráfico está pensado con 1013 pascales, ¿verdad? Está pensado en pascales, también a una temperatura de 15 grados Celsius y está suponiendo, ¿verdad?, que la masa que está ahí es de 7.5 gramos por metro cúbico. Es decir, si la masa con la que hacen la prueba fuera más ancha, no veamos los cúbicos, sino que veamos la onda que va a propagar, pues eso son otros números. Entonces, este estudio se hizo pensando en las condiciones más parecidas al país para el que se aplicó, ¿verdad? En este caso, que era para un país de Sudamérica. También hay curvas que igual comparan lo que es la distancia con la intensidad de campo eléctrico. Ya no son potencia, no es dB, sino que ya es campo eléctrico. Entonces la UIT hace las siguientes condiciones. Aquí hay una antena transmisora que es tipo monopolo y que está transmitiendo a 1 kilowatt. Entonces comienzan a subirle la frecuencia, van subiendo la frecuencia y van viendo el comportamiento de la curva. Por ejemplo, a 1.3 megahertz solo se alcanzan 200 kilómetros. Lo demás se absorbe, se queda por ahí atrapado. Pero si estamos transmitiendo a 30 megahertz, puede haber una caída de campo eléctrico. Acuérdense que hoy no estamos viendo potencia. Hoy aquí en el eje de la Y estamos viendo cuánto se atenúa o es absorbido el campo eléctrico. Y luego aquí están para otras frecuencias. Miren, de hecho, el estudio fue hecho para frecuencias muy bajas, toda en la orden desde los 10 kHz, vean, de los 10 kHz hasta alcanzar los 30 MHz. Aquí comienza y van representando cada una de las curvas. Entonces vean la caída que tiene el campo eléctrico, es más lento para frecuencias bajas, ¿verdad? Es más lento para frecuencias bajas. Esto explica aquello de las ondas superficiales, ¿sí? Esto explica lo de las ondas superficiales. Entre más baja es la frecuencia, puede llegar más lejos. Y es la misma idea del otro gráfico, solo que allá estábamos comparando frecuencia contra potencia, no. Ahora estamos comparando campo eléctrico contra la distancia a la que puede llegar según el grado de absorción. Y en la figura se nota que aquí hay una pequeña ecuación porque el estudio esta vez se hizo sobre una tierra seca, sobre tierra completamente seca. No hay un lago, no es el océano, no hay viviendas donde hay plantas, sino que un área completamente despejada. Al otro lado, si ustedes cuando tengan ya la imagen pueden verlo, se grafica también en otra escala, siempre se grafica el campo eléctrico, pero de una vez ya en voltios metro. Entonces aquí está en dB voltios, ¿verdad? Una forma de relacionar también en dB voltaje de entrada con respecto a la salida. Ok, ahí tenemos entonces la absorción. Ahí tenemos la absorción. ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿Alguna pregunta? Vaya. Veamos el siguiente. La refracción. Ustedes han visto el efecto de la refracción cuando, por ejemplo, con una lámpara iluminan el agua, ¿verdad? Quizás ahí en su casa donde depositan el agua, alumbra, y ahí es un claro efecto de la refracción, porque el rayo no se refleja, sí lo absorbe, pero le cambia dirección. Básicamente refracción es eso. La refracción electromagnética es el cambio de dirección de un rayo conforme
pasa oblicuamente de un medio a otro. Y luego, pues, está más de más decirlo que también cambia la velocidad de propagación. Aquí tenemos, digamos, el aire y penetra en el agua y usted lo puede ver fácilmente con la luz, ¿verdad? Que al final la luz también es una señal electromagnética. ¿Qué ocurre entonces con las señales que se transmiten? Bueno, ahí también hay un cierto gradiente de propagación. Es decir, si bien es cierto, no lo podemos ver meramente como el agua. A medida que nos distanciamos, ya la señal, digamos, imagínense a 1 kilómetro, se refractó en los elementos del aire. Pero más adelante, ella ya va refractada, ya cambió de dirección. Pero más adelante otra vez va a sufrir alguna refracción. Entonces hay un cierto gradiente que le causa el cambio. Entre más denso es el rango, ¿verdad? El más espeso es los elementos que están en la atmósfera, más fuerte va a ser el coeficiente de refracción. Entonces, matemáticamente, el índice de refracción se suele calcular. Se calcula la velocidad de la luz en el espacio libre y la velocidad de la luz en el material dado. ¿Cómo es que se calcula la velocidad de la luz en el material dado? Recuérdense que la velocidad de la luz es una constante que se extrae de la permitividad del espacio y de la permeabilidad, el mu y el épsilon. El mu sub 0 es el del vacío, el épsilon es el del vacío, el épsilon sub 0. Pero luego todos los elementos tienen estos coeficientes ya propios de la naturaleza con los que se puede calcular la velocidad de propagación. La velocidad de propagación, si hubiera un elemento de madera, la velocidad de propagación si hubiera concreto, todo eso se puede caracterizar. Entonces, para sacar el coeficiente de refracción se divide la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, bueno, aquí faltó el 8 muy pequeñito, pero 3 por 10 a la 8, por la velocidad que se le calcule al material. Al final, el coeficiente pues, es un valor sin unidades, adimensional. Hay algunas leyes que se han escrito, ¿verdad? Que se han hecho estudios en laboratorio y que se han comenzado a calcular también algunos índices. Por ejemplo, aquí dice si tenemos el N1, que es el índice de refracción del material 1, y tenemos en N2 el índice de refracción del material 2, y además tenemos el ángulo con el que está incidiendo en el material 1, nosotros fácilmente podemos encontrar cuál es el ángulo con el que va a incidir en el material 2. Es como una regla de 3 bastante simple. ¿Conoce usted los índices de refracción en los dos materiales? Puede medir el ángulo con el que está incidiendo en el material que usted maneja, digamos en este caso, póngase que es el aire. Entonces puede calcular qué va a pasar, hacia dónde va a ir la señal en el siguiente material. Y estas cosas los hacen los ingenieros que están dedicados a los radioenlaces, ¿verdad? Hacen todas estas investigaciones. Otra forma en la que se puede también calcular esto es que en lugar de requerir el índice, podemos de una vez asumir que vamos a buscar la constante dieléctrica, el épsilon relativo del material específicamente. Ya no el épsilon sub 0, porque ya no estamos pensando en el vacío. De hecho, en el vacío, ninguno de estos fenómenos en teoría se dan. No hay reflexión, no hay atenuación, no hay refracción, no hay nada de esto. Siguiente propiedad, la reflexión. Por definición, esto ocurre cuando una onda incidente choca con una barrera de dos medios y algo, toda la potencia incidente no entra al segundo material. Entonces la onda no penetra al segundo medio y se refleja. Aquí tenemos el ejemplo. Hay una onda incidente, toda la onda, o el frente de onda, ¿verdad? Si lo queremos ver así, llega a un cierto medio, pero no penetra el medio 2, sino que es reflejado y de una vez vuelve siempre en el medio 1, pero con un cambio de dirección. Y también la magnitud ha cambiado. En la reflexión siempre habrán pérdidas,
porque aunque no sea medible o no nos interese, pero algo va a absorber. Y si no, al menos va a calentar la superficie y ahí se va a ir parte de la energía que trae este frente de onda. Lo interesante sería que todas las superficies fueran completamente lisas, ¿verdad? Pero lo que ocurre con las ondas que se reflejan realmente en la propagación de una señal es que puede colisionar con cualquier superficie. Por ejemplo, esta señal que pasa de manera tangente a esta montaña, pero que no penetra ahí, ¿verdad? Sino que se refleja, no se tiene mucho control de qué va a ser el comportamiento, pero esta que se refleja hacia allá no es útil, porque la idea es llegar a un destino allá más lejano. Esta que está así, ¿verdad? Esta que es así aporte de alguna manera a mi objetivo. Luego llega al otro punto. Otra vez, aquí hay una pérdida de energía que ahí se va a quedar atrapada. Quizás ninguna de estas pueda, porque es un valle, ¿verdad? Ninguna de estas pueda aportar nada. De nuevo, aquí puede ser que esta algo pueda contribuir, esta otra quizás sea más. Y luego, acá se han hecho estudios que en esta área difusa se vuelve como una nueva fuente y que probablemente de ahí, en esta área difusa, viene esta señal, se refleja aquí, pero luego ella va para acá y es probable que aquí se cree un área de reflexión por toda la señal difusa que está ahí. ¿Ya? Pero puede imaginarse el retardo que eso va a agregar. Van a ser nanosegundos quizás, pero de todas formas el equipo tendrá que considerarlo una vez que reciba la gran cantidad de señales de la misma información, solo que con todos los desfases de la reflexión. Aquí tenemos el frente de onda. Y dice usted, pero ¿por qué va hacia abajo, verdad? ¿Por qué va hacia abajo? Bueno, no se imagina la antena aquí cerca. Puede ser que esté extremadamente lejos, ¿verdad? Y entonces en algún punto parte del frente de onda va a causar esto y va a afectar al receptor. Debido a que todas las ondas reflejadas permanecen en el medio 1, las velocidades de las ondas reflejadas e incidentes son iguales, ¿verdad? Aunque sí se puede atenuar, la velocidad se va a mantener. El ángulo de reflexión no siempre va a ser justo de 90 grados, entonces se mide con respecto a la horizontal, vean, siempre se estuvo midiendo, ¿verdad? O con respecto a la vertical, pero no vamos a tomar en cuenta la forma de la superficie, porque ahí no vamos a poder tener ninguna referencia. Entonces se mide con respecto a la horizontal o a la vertical el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. La intensidad del campo reflejado es menor, ¿verdad? Lo que estaba diciendo, porque pues algo, si no penetra en la superficie, al menos le va a calentar y ahí va a quedarse parte de la energía. Otro concepto que ustedes vieron ya en línea de transmisión es el coeficiente de reflexión. Pues aunque aquí no estamos hablando de una línea, otra vez pasa lo mismo, ¿verdad? Si una señal se refleja, nos interesa saber cuál es el coeficiente de reflexión. Y eso es comparando la señal incidente con el comportamiento de la señal que se está reflejando. Y aparece otra vez la misma expresión que ustedes ya conocían, pero ahora aplicada a una onda, no a una línea de voltaje, no a una línea de transmisión. Vean, el coeficiente de reflexión es la relación que hay entre el campo eléctrico que se propaga sobre el que se refleja, sobre el campo eléctrico que incide, ¿verdad? Aquí están las definiciones, está el coeficiente de reflexión, está la intensidad del voltaje reflejado y los ángulos, ¿verdad? Que pueden aparecer ahí. Así que hay una atenuación en la magnitud y con esto vamos a ver cuál es el ángulo con el que se refleja. Si la reflexión, ustedes recuerdan, en línea de transmisión andaba con un ángulo resultante de 180 grados, eso era dañino, porque toda la señal que mandábamos, toda venía de regreso en la línea y podía dañar nuestro generador.
Pues lo mismo pasa acá. Nunca va a ser así, ¿verdad? De 180 grados. Siempre se va a reflejar, se va a quedar atrapado en los árboles, algo de la energía, pero entre más alta sea el coeficiente de reflexión, más problema puede tener el generador. Así que ese cuidado siempre hay que tenerlo. Bien, pasamos a otro concepto, el concepto de difracción. Esto de difracción es una cosa muy interesante. No es una señal que solo se dispersa porque sí. Básicamente se define como la redistribución de energía dentro de un frente de onda, cuando pasa cerca del extremo de un objeto opaco. Entonces la difracción es el fenómeno que permite que las ondas de luz o de radio se propaguen en las vueltas de las esquinas. ¿De qué estamos hablando? Imagínense que viene un frente de onda y en una superficie, digamos que esto es para ejemplificarlo con un cubo, pero una superficie que tiene algún borde muy pronunciado, como una esquina, en ese punto se da una difracción. Esto le va a ocurrir a las señales. Es decir, cada una de estas cosas que estamos viendo les va a ocurrir todas a la vez, en algunos casos, ¿verdad? Todas puede ser que ocurran a la vez. Entonces la difracción se da en esta situación. ¿Cómo nos sirve o puede ser un problema para cuando estamos transmitiendo algo desde una antena, desde un lado transmisor y un receptor? Bueno, lo que ocurre es que cuando una señal coincide con una curva, esta es como que le logra dar la vuelta. Parte del fenómeno de la difracción es eso. Por alguna razón hay una fuerza centrífuga, no aplica porque eso es de física, pero de alguna manera el contacto en una esquina produce de que la señal, en lugar de salir para todos lados, sí hay un poquito que sale para todos lados, pero sabiéndolo colocar apropiadamente el rayo de la frente de onda, es posible de que la mayor parte pueda conducirse hacia allá. Entonces, este es un fenómeno que se conoce y que se le saca provecho a la gente que trabaja en transmisiones de onda. Claro, no olviden, ¿verdad? Que todo esto está amarrado a la frecuencia a la que se está transmitiendo, está amarrado a la potencia. No todas las señales van a comportarse así. Quién sabe, y cuando le cambiamos de frecuencia ya no tenga ese efecto, o cuando se le cambia de potencia. Pero equilibrando todos esos parámetros se puede tener este efecto. Eso mismo que acabamos de representar ahí de manera gráfica, que es cuando bordea una esquina, es realmente lo que ocurre cuando también pasa por un espacio muy pequeño. Este se conoce como el principio de Huygens, creo que así se dice. Y resulta que cuando un frente de onda llega a una zona extremadamente pequeña, este punto se vuelve otra vez como un emisor. Va más o menos así la idea, miren. Supónganse que este es el frente de onda. Este es el frente de onda. Pero aquí hay como una pequeña abertura, digamos. Entonces, esta abertura se vuelve a convertir como en otro frente de onda, básicamente, porque a medida que nos alejemos de este punto, otra vez se van a volver un frente de onda. Acá está como amplificado este espacio. Vean, llega el frente de onda y justo acá, en esta ranura, comienza a difractar, comienza a salir la gran cantidad de señales. A medida que nos alejamos, habrá un momento en que también él mismo se va a convertir en un nuevo frente de onda para otro receptor. Entonces, el obstáculo, ¿verdad? Refleja las ondas, pero justo esa abertura permite de que por difracción se convierta como en como en un nuevo generador, ¿verdad? Como que si fuera un nuevo generador. Y más adelante, otra vez, tendremos algunos puntos donde sí habrá señal
y otros puntos donde habrá una zona de sombra, porque todo va a ser absorbido por el obstáculo, tal como ocurre acá. Más que lo de las montañas, lo que suele aprovecharse y reutilizarse en los sistemas de telecomunicaciones es esta propiedad, ¿verdad? La difracción, pero explicada por este señor. Entonces, este es el caso para un frente de onda plano y estos son casos para un frente de onda finita a través de una ranura, ¿verdad? Y lo podemos ver el comportamiento del otro lado. Es como si fuera una esquina, ¿verdad? Del cubo, como que fuera una esquina ahí. Y en ese punto se da la difracción. Es lo que ustedes ven con los fluidos, ¿verdad? Ustedes le reducen el espacio, se están regando ahí con una manguera y pues ocurre eso, ¿verdad? Como la misma potencia, la misma presión es lo que trae el agua, pues intenta comportarse de esa forma. No es el mejor ejemplo porque esto estamos hablando de ondas, ¿verdad? Y ahí no es una onda, pero puede ilustrarles lo del reducir el espacio, lo de la ranura, lo que causa. Finalmente, veamos lo que son las interferencias. Esto ocurre cuando dos o más ondas electromagnéticas se combinan. Siempre van a generar un problema, porque la otra onda trae otra información y normalmente es ruido, ¿sí? Tenemos aquí una señal que lleva un dato, sea analógico o digital, pero lo otro lo que lleva simplemente es ruido. Entonces las señales se superponen, es decir, se suman, pero si se suman cuando la señal está en un máximo y la otra justamente en ese momento está en un máximo, pues la señal se va a amplificar con ruido. Pero si se suman cuando la señal está en un máximo y la otra está en un mínimo, pues la señal se va a atenuar y se va a oír siempre ruidosa y todavía suave, pensando en las señales audibles, ¿verdad? Para hacerlo fácil de entender. El principio de superposición, que es ese, ¿verdad? Que se usa mucho en linealidad, asume que en cualquier momento en que sumemos una señal, esta también va a causar un efecto. Aquí tenemos los dos casos que mencionaba. Vean, si coincide el máximo de la señal que a mí me interesa mandar con el mínimo, ¿verdad? Va a haber un efecto destructivo, nos va a destruir la señal. Pero si coincide nuestra señal con un máximo de la otra, pues vamos a tener un efecto constructivo. Se va a oír la señal que estamos transmitiendo, pero igual se va a escuchar ahí la interferencia. Hay un tipo de interferencia muy típico y se conoce como ruido blanco. Esto lo van a ver en unas materias más adelante y lo van a analizar en el dominio. Este está en el dominio del tiempo, pero van a analizarlo en el dominio de la frecuencia. El ruido blanco es como el ruido que hace un motor, ¿verdad? Constante. Y eso suele ser lo que se mete en los sistemas de telecomunicaciones. Así que al otro lado debe haber un cancelador de ruido, un cancelador de interferencia, un cancelador de eco, y eso es lo que va haciéndose cada vez más complicado. Se supone que en una señal, creo que no lo he puesto acá, se supone que en una señal digital, supongo que la señal digital está así, muy bien hecha, pero la señal cuando se le agrega ruido se pone más o menos así. Supongamos, ¿verdad? Entonces, se supone que en una señal digital, la recuperación del dato es más fácil, porque como o es 0 o es 1, ¿verdad? O es un 0 o es un 1. Entonces, recuperar esto es bastante fácil, ¿verdad? Ya si el voltaje cayó entre 3 y 5 voltios es 1. Y se puede hacer más consideraciones. Con las señales analógicas es más difícil quitarle todas las interferencias, porque todas las señales válidas, ¿verdad? Ahí está la voz, está la frecuencia con el tono con la que la persona habla, entonces es muy difícil, pero cuando se ha digitalizado, recuperarlo es más simple. Hay umbrales acá que no se sabe si es 0 o 1 y son las partes que hay que volverlas a recuperar o a volverlas a reenviar, pero en general se supone que en los sistemas digitales
aunque hay mucho más cómputo, ¿verdad? Hay procesadores a la hora de transmitir y a la hora de recibir, es mucho más fácil hacerle frente a estas cosas. Veamos, alguien que acaba de agregarse. Ok, preguntas, jóvenes, o comentarios sobre las propiedades ópticas de una onda. Bien, como repaso, yo quiero mostrarles dos videos donde este señor es un youtuber que se ha puesto a hacer cosas si ustedes entran al canal de él, de ahí les quedan los enlaces. No estoy seguro, de seguro que es ingeniero, pero no estoy seguro si da clases exactamente, porque tiene un montón de listas de reproducción, hay de electrónica, hay de varios temas, pero uno en los que él se ha metido es en telecomunicaciones, y él arranca toda esa lista de reproducciones, la arranca con antena. Entonces veamos estos videos. Voy a ponerle unos 10 segundos y me verifican que lo están viendo y lo están oyendo. Luego lo voy a dejar. Al loro del dibujito que he hecho. No me digáis. Y no he puesto todo. Mira, vamos a ver las otras dos tipos de ondas que hay. Las Skywaves. ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, ingeniero, se ve. Sí, se ve, ingeniero. Ok, bien. Entonces lo vamos a dejar. Son videos bien cortos. ¿Qué hace este señor? De hecho, él mismo los ha subido partidos porque es el mismo tema. Uno dura como 3 minutos y el otro 4. Ok, veamos. Las ionosféricas, al loro del dibujito que he hecho. No me digáis. Y no he puesto todo. Mira, vamos a ver las otras dos tipos de ondas que hay. Las Skywaves. Las ionosféricas, que rebotan la ionosfera, y las de satélite. Empiezo con las de satélite, que es que los Space Waves. No me digas si no ponen nombres guapos esta gente. Space Waves, Sky Waves, Surface Waves. La atmósfera, o sea, es la atmósfera, porque bueno, tiene varias capas, ¿no? En nuestra escala, pero primero está la troposfera, que son los 20 primeros kilómetros, que es donde pasa todo, están los vientos, donde cambia la temperatura, cambia la presión, eso es un Cristo bendito. De hecho, tropos significa movida gorda en latín. 20 kilómetros, yo que sé, aquí está el Everest, ¿no? 8 kilómetros. Bueno, pues los 20 kilómetros ocurren las lluvias, las nubes, esos cumulonimbos que llegan hasta arriba, llegan hasta 20 kilómetros, ¿vale? Donde la temperatura, aquí pues ponemos la temperatura precioso, donde la temperatura media del planeta son 15 grados, pero cuando subes hace frío, cada vez hace más frío ahí arriba. Y a un momento que te pelas, que ya llegas al 0 grados centígrados y luego cada vez está bajo cero y puedes llegar a menos 40 si sacas la mano por el avión, por la ventanilla del avión, estás a menos 40, menos 50. Si subes más, después de la troposfera está la estratosfera. Es una zona más tranquila, hasta los 50 kilómetros, una zona más tranquila, temperaturas más o menos constantes, frío de narices, menos 40, menos 60, menos 70, frío, pero una temperatura medio constante, de mucho frío. Y luego llegas a la ionosfera, que también le llaman termosfera, porque aquí pasan mogollón de cosas, pasas de menos 80 hasta 500 grados, ¿de acuerdo? Es esta parte de la atmósfera que ya es muy poco densa, porque aquí es donde está la gran densidad, aquí está menos densa, y aquí está súper denso, esto es el espacio sideral. Entre los 50 y los 400 kilómetros más o menos está la ionosfera o termosfera, donde la temperatura cambia mogollón, ¿vale? Y va subiendo, pero luego hay un momento que vuelve a bajar y el espacio absoluto vuelve a ser 270 grados bajo cero, que aquí no está. En fin, la ionosfera, que era la ionosfera que hemos dicho, rayos del sol, total, que al final lo que ocurre es que creas una capa de iones. ¡Pum! Rayos cósmicos, rayos X que le pegan, incluso rayos UVA que le pegan a los átomos de la atmósfera, arrancan los electrones, se quedan cargados positivamente los átomos y los electrones se piran y hacen capas eléctricas, ¿de acuerdo? Y claro, tú dices, capas eléctricas, las capas son iones, son eléctricamente, les pasan cosas. Y las ondas electromagnéticas son eléctricas también, entonces les pasan cosas con esta capa. No. Pero en esta capa les pasa. Claro, pasa una cosa muy curiosa de la ionosfera, y es que si es el Sol quien la produce, ¿qué pasa por la noche? No digo que me digas lo que te pasó anoche, sino qué le pasa a la ionosfera por las noches. Pues de día se viste y tiene de repente
un montón, se ioniza mucho la atmósfera. Y desde los 50 kilómetros ya tienes lo que llama la capa B de la ionosfera, la capa E, la capa C1 y la capa C2. ¿Vale? Pero ¿qué pasa de noche? De noche se convierte desnuda. La ionosfera se desnuda y se deja solamente la ropa interior. Solo queda una capa, la capa F. Que luego de día la llaman F1 y F2, porque es como que se subdivide, pero de noche, digamos que donde no te pega el sol está ahí. Esto es de noche y esto es de día. De día tienes varias capas, de noche la ionosfera se queda en una sola capa. La más externa, la más difícil de quitar, las bragas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy gordo. Esto es muy gordo, macho. Esto es muy gordo, ¿eh? Porque a la ionosfera nos condiciona todas las telecomunicaciones todo el rato. Primero, para las ondas de alta frecuencia, a partir de la UHF, a partir de 300 megas, lo que ocurre es que la ionosfera es transparente. Emites con esto para acá a tu satélite y rebota y tampichi. La atmósfera me da igual que sea de día o que sea de noche, que tú estás aquí con tu satélite, con tu parabólica, satélite hasta que lo recibes, que es transparente, no pasa nada. ¿De acuerdo? Cuanto más frecuencia, más transparente es. Y da igual que sea de día o noche porque no la ve. Las ondas muy altas, ultra high frequency y super high y extra high. A esas les da igual, ¿vale? Eso es lo más fácil de ver. Entonces, los satélites que están a 36.000 kilómetros, están lejísimos, la órbita geoestacionaria es preciosa, podemos hablar de ella un montón, que está petada, que ya no se caben casi satélites, y que hay mucho peligro de colisión, esto es turismo real. Bueno, están lejísimos, con lo cual las comunicaciones puedes hacer así, pum, pum, y un satélite te cubre un tercio del planeta, o más, ¿vale? Porque lo ve casi entero, si no entero, ¿vale? Eso es lo que le pasa a las Space Waves, ¿bien? A las Spice Girls. Bueno, para las muy bajas, por el contrario, la ionosfera se las papea. O sea, que si mandas aquí una onda de 1 megahercio, se la come. 100 kilohercios, se la come. Y de día se la come la capa D. Se la come antes, pero se la come igual. No rebota, no pasa nada. De aquí para allá, VLF, LF, tal, MF, las ondas que tú disparas ahí rebotan. Ping, pam, ping, pam. Y para HF, VHF, lo que ocurre es que no rebotan como las otras que hacían ping, pam, ping, pam. Esto es lo que hacen las VLF, ¿no? Rebotan, reflexión en tierra, reflexión ionosfera, reflexión tierra, reflexión ionosfera. Esto es importante porque fíjate tú, de día, o sea, de noche, la capa está mucho más lejos, con lo cual esta distancia es muy grande. Y si encima hace rebotes, pues llegas al tipo, ya hemos dicho. ¿Vale? Pero de día, la distancia es mucho menor. Pim, pam. Entonces recorres menos espacio. Claro. Porque en la ionosfera está a 50 kilómetros de día y está a 400 de noche. Entonces, aquí no está a escala, pero es mucho más exagerado de lo que lo estoy pintando. Entonces, lo que llaman ondas ionosféricas en realidad son todas estas ondas que van desde LF hasta UHF, hasta VHF. Durante todas estas ondas, lo que ocurre es que no rebota, sino que refracta. Es que refracta hasta que rebota, refleja y vuelve. O sea, que hace una especie de... ¿Vale? Aquí, en VHF, no nos queda más remedio que trabajar con ondas directas. Son las únicas que funcionan. Donde está la CM, la PDP, todas estas, ¿vale? Esas son ondas directas, radioenlaces, ondas directas. Pero aquí tengo las ionosféricas y demás. Bien, voy a poner el otro video, pero vean, este tema lo vimos en la clase anterior. Yo prefiero que ustedes tomen como límite de las superficiales y las ionosféricas MF, ¿verdad? Para no confundirse. Entonces, todas las LF, justo llegando hasta MF, podemos considerarlas superficiales. Y todas las H, justo de aquí para arriba, ya podemos considerarlas ionosféricas. Quizás no todas las H, hay HF, VHF, todavía algunas UHF. Y luego, pues, de UHF para arriba, satelital. Este traslape quizás nosotros podemos asumir que no está, ¿verdad? Pero sí, en la práctica existe, pero para efectos de conocer esto, me gustaría que lo vieran así. ¿Algún comentario acá? Bueno, seguimos entonces. Veamos el otro video. Pero aquí tengo las ionosféricas y demás. Depende de la frecuencia, van a rebotar más o menos.
una onda, tú estás aquí y emites una onda de 1 megahercio, la capa de la ionosfera se la come, no pasa a ningún lado. Pero si emites 5 megahercios como esta roja, ¿qué ocurre? 5 megahercios, refracta aquí y vuelve, ¿vale? Ha recorrido estos 5 kilómetros, bien. Pero si es de más de, yo que sé, de 20 megahercios, la misma dirección de onda, no refracta ahí, sino que refracta más allá y llega más lejos. O sea, que una onda de 5 megahercios te hace los kilómetros que sea y de 20 megahercios llega más lejos. Ojo, cuidado, y de 30 más, y de 40 más, y de 50 más, y de 100, ya que no vuelve. ¿De acuerdo? Con 100 megahercios ya no vuelve, ¿de acuerdo? Y con 300 megahercios tampoco, ya va al satélite. Vale, esto es una cosa que hay que tener en cuenta, que hemos dicho que con 1 megahercio muere. Esto es lo que llaman lowest usable frequency. O sea, menos de 5 megahercios, a lo mejor de 2 megahercios o lo que sea, ya la absorbe, no refracta. ¿Vale? Y a partir de cierta frecuencia, a lo mejor a partir de 100 ya no rebota, ya se queda hasta el infinito, o sea, será la maximum usable frequency. ¿Vale? Y habrá una frecuencia óptima, que llaman optimal frequency for traffic, que es a la frecuencia a la que va mejor la movida. Es decir, que cuidado que se distribuye según la frecuencia, pues como cuando metes un rayo en un sitio que va a refractar, pues que distintas longitudes de onda o de frecuencias doblan más o menos. Cuando metes el rayo en el prisma, es lo que pasa, lo mismo, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Para cuando hagamos estas cosas. O sea que tienes desde donde emites hasta donde te da la vista, ¿de acuerdo? Las ondas directas, las line of sight, ¿vale? Que es hasta donde puedes observar enlaces y cosas directas. Luego está las ondas de superficie, que recordad, llegan más lejos, las de surf, las olas de surf, que llegan más lejos, y luego ya están las que más frecuencias las absorben. Luego llega un momento que ya no las absorben, sino que refractan. Y entonces a partir de aquí, ¿veis? A partir de aquí puedo escuchar, recibo otra vez, ¿de acuerdo? Estas son las ionosféricas. ¿De acuerdo? Pero ojo, cuidado, que aquí ha pasado algo. Vamos a ver qué ha pasado. Entonces tú emites aquí, llegas hasta aquí de onda directa, llegas hasta aquí desde tal, y luego no llegas más lejos, hasta que no llega una onda tal y un ángulo tal que es capaz de rebotar y puedes volver a recibir. Aquí hay una zona de sombra, shadow, una área de shadow, ¿de acuerdo? Una zona de sombra. Esto es importante tenerlo en cuenta porque de repente tú estás navegando con tu barco, lo recibes desde puerto perfectamente, luego desde recibir de puerto, empiezas a escuchar las ondas de superficie, pero puedes encontrar de repente zonas de sombra que hasta que no rebotan las VLFs o los que sean en la ionosfera, esto es más exagerado de noche, claro, no vuelves a recibir, ¿de acuerdo? Y luego la otra zona que vuelve, tampoco ya después tampoco vas a escuchar. En fin, para ondas tenemos la onda directa hasta que nos llega el horizonte. Gracias a las ondas de superficie podemos llegar un poco más lejos y después con las VLFs refleja en la ionosfera un poco más grandes de frecuencia, MF, HF, ya refracta y más frecuencia, las ondas se piran del verbo pirarse, se pueden hacer así, ¿de acuerdo? Eso por un lado. La otra cosa que tenéis que tener clara también, si este es el planeta Tierra y aquí está el Sol, que ioniza y nos crea una capa aquí B y una capa E y una capa F y una capa F2, ¿de acuerdo? Que nos hacen que ionizan la atmósfera de día, pero de noche se desioniza, se recombinan todos esos átomos, vuelven sus electrones a sus átomos y tengo esto. Entonces, aquí las reflexiones, mar, tierra, ionosfera, mar, ionosfera, tierra, ionosfera, mar, ionosfera, ponen menos lejos aquí que mira, poing, y puedes llegar hasta las antípodas. Más o menos, cogéis el rollo, ahora os con esto la cabeza, por amor de Dios, para poder ver antenas.
Ok. Lo dijo el señor ahí claramente. Todo esto es para, antes de entrarle al tema de antenas, ¿verdad? Déjenme ver acá algo. Lo dice ahí, él es poco dinámico para hacer sus presentaciones, ¿verdad? Pero lo dice, todo esto va antes de entrarle al tema de antenas, ¿verdad? Por eso es que hemos estado hasta hoy viendo el tema de propagación. Entonces les queda ahí los enlaces porque se puede volver una cosa así un poco bastante amena, volver a repasar estos temas, ¿verdad? Son los temas que hemos visto la clase anterior. ¿Hay algún comentario o pregunta? Bien, seguimos. Vamos a ver lo que son las zonas de Fresnel. Este es un tema interesante y que precisamente me gustaría de que formular alguna tarea alrededor de este tema. Ahí luego ustedes van a ver si lo incluye al final en la actividad 2. ¿A qué se refiere las zonas de Fresnel? Está aplicado a la transmisión de línea de vista, ¿verdad? Las LOS. Y básicamente alguien podría concluir que la línea vista, ese rayito es una cosa muy estrecha, ¿verdad? Pero la realidad no es así. La realidad es de que podemos verlo como un cilindro. Aunque la línea vista, sí es que se ve en las antenas, pero no es exactamente eso. Hay que ver como que si ahí está establecido un cilindro. Entonces el resultado es que de varios estudios se ha hecho la consideración que no deben haber obstáculos, por lo menos en un área de un 40%. Espérenme, aquí quiero llegar al gráfico. Aquí está. Bien, las zonas de Fresnel son de esta forma. Aquí está el transmisor, aquí está el receptor y aquí aparece el cilindro que les digo. Digamos que el cilindro es este. Entonces, hay una primer zona de Fresnel que debe tener un cierto ancho. Aquí no deben haber obstáculos. Y con esto se establece una cierta distancia que seguro la va a alcanzar. Pero si la distancia que quiere alcanzar es todavía mayor, lo más seguro es que tenga que alcanzar el cilindro todavía más grande. No es posible dejar el cilindro completamente libre, pero se recomienda que por lo menos la primera zona de Fresnel quede sin obstrucción el 40%. Y en el peor de los casos, si no se puede dejar libre el 40%, al menos que se deje el 20% de eso ahí libre. Entonces, para establecer las zonas de Fresnel, primero debemos determinar la línea de vista, ¿verdad? Porque les digo, esto tiene que ver exclusivamente con las ondas lineales, ¿verdad? Entonces, establecemos la línea vista, vemos la antena transmisora, la antena receptora, y comenzamos a ver lo que rodea la zona de Fresnel. La obstrucción máxima permisible para considerar que no hay obstrucción, ¿verdad? Valga la redundancia, es que al menos esté el 40% de la primera zona. Y en el peor de los casos, que siquiera esté el 20%. Bien, veámoslo ya otra vez, pero ya con una antena. Tenemos aquí la antena, este es el transmisor. Aquí está la línea vista, definitivamente no hay un obstáculo, dependiendo de la distancia, con binoculares se puede ver el otro lado y no pasa nada. Aquí tenemos el receptor. Comenzamos a estudiar el obstáculo. Puede ser que esté a una distancia de 1 del transmisor y a una distancia de 2 del receptor. Entonces, en ese punto necesitamos cubrir el cilindro. El dato que nos dé, si no es posible cubrir el 100%, por lo menos
el 40% debe quedar libre. Entonces, existen tres tipos de enlace en función de su visibilidad. Tenemos los line of sight, que son lo básico, ¿verdad? Cuando hay una línea de vista directa entre el transmisor y el receptor, y la zona de Fresnel está despejada completamente. Toda la primera zona, por lo menos, está libre. Luego tenemos los LOS cercanos. Esto hay una visibilidad directa, pero la zona de Fresnel está parcialmente obstruida. Entonces la señal no va a llegar a la distancia que nosotros suponemos teóricamente, porque la obstrucción va a absorber. Y luego tenemos donde no hay línea de vista. En ese caso, ahí no, la zona de Fresnel está totalmente obstruida, ¿verdad? Entonces no vamos a poder usar esta situación. Fíjense que creo que luego le voy a cambiar el orden a algunas láminas. Déjenme usarlas así como quisiera. Aquí tenemos la situación, vean. Tenemos aquí el transmisor otra vez y tenemos aquí el receptor. ¿Está libre la zona de Fresnel completamente para este caso? ¿Qué se ve ahí? Hay un árbol, ¿verdad? Y entonces esto ya es que no está libre la zona de Fresnel. Veamos este otro ejemplo. Aquí tenemos que la antena está a 7 metros de la Tierra. Aquí tenemos que la antena está a 7 metros. No vamos a hacer cálculos, pero al ver la zona de Fresnel, ella pasa justo acá. Entonces, cada vez que hay un carro estacionado como este bus, ¿verdad? Creo que es un bus de 2 pisos quizás. ¿Qué ocurre con la zona de Fresnel? Esta queda obstruida, ¿verdad? Entonces hay que calcular si aquí por lo menos quedó el 40%. Otro caso, la antena no está muy elevada, está a 5 metros, pero por la frecuencia, ya vamos a ver la ecuación, por la frecuencia que se va a usar y la distancia a la que queremos llegar, la zona de Fresnel tiene esta forma. Ustedes vean, aquí le falta un poquito, debería estar un poquito más elevada las antenas para que no roce el suelo, pero si lo roza, va a afectar también la transmisión. O meramente por un obstáculo. Las antenas están a 10 metros, se quiere alcanzar 1.4 kilómetros, es una distancia bastante grande, entonces también se ancha más la zona de Fresnel, pero justo roza estos árboles. Entonces, como se puede permitir algunas licencias, ¿verdad? Algunos ajustes, dejar el 40%, dependiendo si es tráfico, las horas a las que va a afectar más, pero se hace un estudio de eso. ¿Cómo va la ecuación? Vamos a plantear este caso. Vamos a hacer una ecuación porque la idea es solo conocer este tema, no adentrarnos en los detalles. Ni siquiera vamos a pensar en las demás zonas. Vamos a pensar que la distancia es el obstáculo está es equidistante al transmisor y al receptor. Entonces vamos a hacer que D1 sea igual a D2. También vamos a hacer que solo queremos conocer la zona 1. Ustedes vean, la ecuación que se usa es esta. 547.723. Fresnel fue el que formuló la ecuación. La raíz cuadrada de n. N es el valor de la zona. Entonces, si vamos a ver la zona 1, a n le ponemos 1. Si vamos a ver la zona 2, a n le ponemos 2. Aquí están las distancias. Y eso se divide entre la frecuencia a la que estamos queriendo analizar la proyección, la transmisión, y la distancia total. Es decir, D es igual a D1 más D2. ¿Ya? Pero como ahora lo queremos hacer igual, yo le coloco D1 y D1. ¿Qué relación va a tener D con D1? Con esta consideración. Vean que la ecuación la estoy modificando para esta consideración. Vamos aquí, o si pueden activar su micrófono para responder, estaría bien. ¿Qué relación va a tener aquí D1 con D? Bajo esta consideración. D1 es la mitad de D.
ver, si ahora la distancia es la misma, ¿cuál es la relación que va a haber entre D1 y la distancia total? D es 2 veces de 1. Veamos si alguien ha escrito acá. No, D1 no es igual a D. Vean, esto es D1. Esto es D2. Pero como ahora los he hecho iguales, ¿qué relación hay entre D1 y D2? D es la distancia total. Ajá, correcto. D es igual a 2 veces D1, ¿verdad? Entonces, pues yo le saco provecho a eso. En lugar, aquí tengo D1 por D1, D1 al cuadrado. Ahora en lugar de D1 escribo D entre 2, ¿verdad? Porque es lo que acaba de decir ahí su compañero. Y ya me queda solo D, ¿verdad? Esta D se va con ese cuadrado y me queda una expresión de esta manera. Para la zona n igual a 1 y para una frecuencia de 2.4, de una vez le coloco aquí la frecuencia y de una vez le coloco aquí el valor de n. Y estoy usando esta frecuencia porque se suele usar mucho para hacer estudios el comportamiento del Wi-Fi, ¿verdad? Quizás hasta es práctico para todos. Entonces vean, con esta frecuencia yo solo le digo la distancia. Por ejemplo, yo quiero hacer un enlace 500 metros. Le escribo 500 y aquí me va a decir cuál es la zona que debe estar despejada. Entonces, copian esta ecuación, por favor. Copian esta ecuación por ahí y pongámosle número a este ejemplo que estábamos viendo acá. Este ejemplo está muy general, ¿sí? Pero vamos a suponer que es para Wi-Fi, pero es probable que no sea para Wi-Fi. Entonces, en esa ecuación que acaban de copiar, ha quedado solamente para darles el vano completo. Entonces, veamos, con 700 metros, ¿cuál debería de ser la primera zona de Fresnel? ¿Cuál debería ser la primera zona de Fresnel? Vamos a ver. Sería raíz de... Aquí está la ecuación, ¿verdad? Sería punto 17.68 por raíz de 700 metros. ¿Cuánto les da? Si lo pueden decir, sería mejor. 4.67. A ver, ¿alguno? 4.68. 4.68. Muy bien. ¿Será que yo no escucho? Fíjese que tengo todo el volumen, pero no lo sé. Pruebe, Eduardo, a ver si le escucho. Sí, es que algunos compañeros habían estado participando, pero no les respondí a usted. Sí, no se oye. No se oye. Bueno, pero sí, da 4.68, ¿verdad? Da 4.68. Entonces, y aquí solo tiene 2.8, o sea que realmente tiene libre. El 50%. Veamos esto entre 2. 2.33, ¿verdad? Entonces tiene libre un poquito más del 50%. Entonces puede quedar así, pero ya está la consideración que un día de fuerte tráfico la señal va a estar mala, porque lo que Fresnel establece es que para que no haya atenuación,
no basta solo tener esta línea aquí, sino que tiene que haber esta amplitud. Si no, va a dañarse. Así que el día de fuerte tráfico en este enlace va a ser un problema. O lo resuelven subiéndole a la antena, ¿verdad? Lo resuelven subiéndole a la antena. Y ahí, al subir a la antena, ahí tendría que cambiar todo, porque en la ecuación completa se debe incluir, vean, en la ecuación completa se debe incluir las distancias, la distancia total, la frecuencia, ¿verdad? Entonces, al subirle a la antena, no hay duda de que esto va a cambiar a 3.8. La antena debería de quedar a qué altura para que cubra la zona de Fresnel completo. ¿A qué altura debería de elevarse? Si están hablando, me gustaría que me digan, pero no escucho. Y tengo activado todo, el micrófono y todo. Bien, ¿a cuánto habría que elevar la antena para que la zona de Fresnel quede toda completa? Para que queden los 4.68 realmente libres y no solo 2.8. ¿Alguien? Ahí. Ya, ¿verdad? Hay que sumarle eso y ya queda cubierto. Entonces, esta clase de cosas son las que analizan los que están en eso y toman en cuenta estas ecuaciones. Veamos el segundo caso. Pongamos esa misma expresión, pero ahora queremos llegar a 3.000 metros. Acuérdense que la ecuación está hecha para metros. Ok, va a 9. Entonces creo, Oscar, que usted estaba respondiendo ya al segundo caso, ¿verdad? No la altura de la antena. Queda eso, 9.68. Y aquí apenas tiene 5, ¿verdad? Entonces le falta el doble, ¿verdad? Esta antena hay que elevarla a 10 kilómetros para que la zona de Fresnel quede libre. Y el último caso, ¿cuánto le da? Estamos suponiendo 2.4 GHz. Acomodamos la ecuación para que nos quede 2.4 GHz y el obstáculo está justo a la mitad, ¿verdad? Aquí son 1.400 metros. ¿Cuánto le da la zona de Fresnel para un obstáculo equidistante y 2.4 GHz de frecuencia? Y si alguien más puede intentar hablarlo, vemos que si ha pasado algo aquí con... $6.61. ¿Cuánto da para el último caso? Ok, 6.62, ¿verdad? Entonces, de nuevo, no tenemos todo la zona de Fresnel libre. Aquí, por ejemplo, faltan alrededor de casi 2.7 metros. Pero ahí vienen las consideraciones. Supóngase que estamos atravesando un parque y no hay forma de talar un árbol. Y tampoco ya la antena está demasiado alta y hay mucho viento. Esas cosas se consideran, pero es a raíz de una ecuación tan sencilla como esta. Entonces, mi sugerencia es que se lean sobre este tema y tomen en cuenta la ecuación general. En la ecuación general, el obstáculo no está equidistante, ¿sí? El objeto, objeto dice aquí, creo que le voy a cambiar a obstáculo. El objeto no está equidistante, ¿sí? Sino que hay que tomar en cuenta la distancia que hay del transmisor, primero esta distancia,
y luego tomar en cuenta la distancia que hay del receptor. Y la suma de ellas dos es que nos da la distancia. Pero si hacemos ajustes, le ajustamos a una zona, a una distancia, la ecuación puede simplificarse para hacer los cálculos. Preguntas sobre las zonas de Fresnel que son aplicadas exclusivamente a las señales de línea de vista. Bien. De nuevo hago referencia a las normas de la UIT. Por ejemplo, tenemos la norma 838-3, donde viene el modelo de la atenuación específica debido a la lluvia para predicciones. Entonces, les animo a que revisen este material, ya que al hacer una evaluación podríamos hacer referencia a una curva que va a estar ahí y que simplemente ustedes van a tener que cuadricular para tal frecuencia cuál es el coeficiente de atenuación. También en la misma norma de la UIT, las mismas normas de la UIT, pero la 341-5, están las nociones de pérdida de transmisión en los enlaces radioeléctricos. Aquí vienen los factores, ¿verdad? Los factores que terminan incidiendo en las pérdidas en los mecanismos de propagación. Les animo a que lean esto para que puedan ahí documentarlo. Es esto, ¿verdad? Las normas de la UIT. Bien, pues aquí terminamos con este tema. No se desconecten todavía porque quiero mostrarles las actividades que están para la siguiente semana. Sin embargo, ahora es el momento de si hay preguntas. Si hay preguntas, me gustaría escucharlas o si no pueden transmitir audio, pues oírlos, leerlos. ¿No? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Bien. Les comento algo. En los últimos años yo siempre he invitado a algún ponente que está en el trabajo ya de campo a que dé alguna conferencia, alguna charla sobre algunos temas. Pues resulta que cuando comencé a gestionarlo hace algunas semanas, por cuestiones de horario, no sé si estas personas están planeando viajar y quieren ya dejar libre octubre, no lo sé, pero terminamos armando las visitas y yo les digo a varios, porque no sé con quién me va a salir, pero resulta que salieron dos charlas para la próxima semana. Una en la clase del martes y otra en la clase del viernes. Así que creería yo que ustedes se han sacado la lotería, porque la primera charla la va a dar el ingeniero Mario Mendoza. Este ingeniero ahora es un consultor independiente, pero estaba trabajando en la CIGET. Él sacó un doctorado en Rusia, ¿verdad? Fue un asesor de Antel, así fue como él llegó al país. Es una persona ya bastante mayor que acumula mucha experiencia en este asunto. Así que el enlace con el que vamos a verlo, lo he colocado aquí porque es abierto, ¿verdad? Una vez que terminen las charlas, pues el enlace es el que usamos en la clase. Así que el día martes me gustaría que se conecten más o menos como hoy, vea, justo 9:50, 9:55, para que luego podamos tener al ingeniero. Pero como les digo, por alguna razón salió la otra para la misma semana. El que va a darnos una ponencia va a ser el ingeniero Víctor Asensio. Él ha trabajado en Telefónica desde que era estudiante de la escuela. Lo interesante de este ingeniero es que él se graduó en la escuela eléctrica de la Universidad de El Salvador. Entonces él ha estado en el campo de las telecomunicaciones, pero no ha estado tanto en transmisión. Él ha estado más en protocolos y en codificación, pero conoce las generalidades de esto vía vista desde su óptica. Entonces, el viernes 4 a las 10 de la mañana, en la hora de la clase, vamos a tener a esta persona. Entonces, ustedes pueden pensar en hacerles preguntas,
me gustaría que muestren ahí interés en los temas expuestos, porque no son temas de antenas, no es la teoría que vamos a ver en la clase, sino que es un poco contar lo que esta gente está haciendo afuera. Así que me gustaría, creo que esta no la he publicado, esta otra sí ya la, este creo que sí lo publiqué el martes, como quien dice, tienen 8 días ahí, ¿verdad?, para estar presente, y este lo voy a publicar justo al terminar la clase, que es en 8 días también que va a llevarse a cabo. Pues ahí me gustaría que estén presentes, ¿verdad? Y que puedan participar en estas ponencias. A ver, ¿qué otra cosa para ponernos de acuerdo? Ah, la tarea es para el domingo, ¿verdad? La tarea es para el domingo 30 a las 8 de la noche, ¿verdad? Le he puesto ese límite para que tengan todo el sábado y el domingo para trabajar. Pero creo que esta semana era de que ya lo hubieran mandado, ¿sí? Pero cuando ya el ciclo se ponga más difícil, van a contar todavía con el sábado y un rato del domingo para hacerlo. Pero no es que tienen que mandarlo hasta, esa es la última fecha, la fecha máxima. Pero si ya lo tienen, envíe, ¿verdad? De hecho, ayer me hicieron consulta a varios de ustedes y pues los felicito por estar ahí trabajando ya en estos temas de investigación. Son temas complementarios, que si me pongo a darlos acá, se nos hará un mayor número de clases, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no se ha podido inscribir al aula virtual? ¿Algún asunto que quiera comentarse? ¿No? Vale, en cuanto a las evaluaciones, les voy a explicar algo. Pienso hacer un examen solo de esta unidad. Entonces, si la otra semana vamos a estar en esas ponencias, aún nos queda una clase más, que va a ser el martes 8. Entonces, para evaluar la primera unidad, esto podríamos estarlo haciendo el viernes 11, ¿de acuerdo? O, si acaso hay que dar clases 8 y 11, lo estaríamos haciendo en la siguiente clase, o como es para hacerlo en línea, ¿verdad? Pero yo puedo acompañarlos, lo podemos fijar para cualquier día, que quede ahí la actividad. ¿Qué vamos a evaluar? Pues el material que les voy a subir va a servir, pero también las cosas que van ahí indicadas, ir a ver algunos artículos de la UIT, darle una mirada a estos videos, cosas como esas pueden nutrir más la comprensión de los asuntos que se van a ver. ¿Qué ejercicios podemos hacer? Ya podemos calcular la longitud de una onda, la longitud de una antena, porque tiene que ver con la longitud de onda. Ya podemos evaluar las zonas de Fresnel, ¿verdad? Para una determinada frecuencia, con un obstáculo en un determinado punto. Así que ya hay cosas que se pueden ya hacer si el examen incluyera hacer un pequeño cálculo. Bien, si no hay más que decir de parte de ustedes, aquí cerramos el tema 3. Escucho ahí de alguien que tenga algo que decir, si no, pues aquí concluimos. Ok, entonces jóvenes, se cuidan, estamos ahí en contacto. Si me tienen que escribir, no duden en escribirme al Twitter, pero al mensaje directo, porque si ustedes me escriben como que me están escribiendo a mí y se publica, es decir, alguna vez puede irse una pregunta así muy puntual, entonces escríbanme al mensaje directo y yo les contesto. Que tengan buen día.